No podían pasar tantos ataques tan duros contra la mayoría social de nuestros países sin que ocurriera absolutamente nada. De alguna manera esto nos demostraba, los resultados electorales nos demostraban que estábamos vivos, que era posible que ocurrieran cosas insólitas. Insólito como empezar una iniciativa en enero y conseguí 50.000 firmas en un primer paso para seguir adelante con la iniciativa. Esta iniciativa se presenta con un documento que se llama Mover ficha, convertir la indignación en cambio político. Y esa era la voluntad de quienes en principio nos agrupamos en un número muy pequeño de personas vinculadas a los movimientos sociales, vinculadas a las mareas, vinculadas al 15M y a lo que se fue concretando el 15M después de 2 años y pico, de 3 años. Y que empieza pidiendo ese apoyo de la ciudadanía de 50.000 firmas y lo consigue. Lo consigue en 48 horas cuando el plazo era de 1 semana. A continuación hace un llamamiento a construir círculos de empoderamiento ciudadano, espacios, sin mucha identificación, sin mucha etiquetado ideológico, identitario fundamentalmente, pero que lo que proponía era una cosa clara: tomar la política en manos de la gente, construir espacios de participación, de empoderamiento, con una voluntad de iniciativa política más allá de la indignación. Fuimos pasando en ese proceso de un estado de ánimo, que era la indignación, que se constituyó en las plazas de forma rotunda por cientos de miles, por una inmensa mayoría social alejada en lo común de la política tal y como la entendemos, de la política de partido, y fuimos pasando de ese estado de ánimo, de la indignación, a la ilusión. Y es exactamente ese proceso de paso de la indignación a la ilusión lo que hemos conseguido construir con la campaña electoral. Se construyen esos 400 círculos en poquísimo tiempo que empiezan a trabajar para construir la campaña. Hoy son más de 800 círculos, tanto en el Estado español como en el extranjero, por parte de exiliados económicos españoles que están en otros países. Y el siguiente paso es construir las listas, construir las candidaturas y el programa. Conseguimos un programa muy participado, con mucha gente participando de los debates contradictorios de las distintas propuestas, y una primaria a las que cualquiera se podía presentar y en las que cualquiera podía votar. Y participaron 33.000 personas, que es el récord europeo de primaria de las candidaturas que se presentaban a esas elecciones. Actos multitudinarios, seguimiento cotidiano por parte no solo de los movimientos sociales, sino de un gran grupo colectivo de gente no politizada previamente, pero que entendía claramente la necesidad de pasar al contraataque, de pasar de la resistencia, del cabreo, del enfado, de la desafección por los políticos profesionales, a la necesidad de construir entre todos un proyecto político. Tiene que ver no solo con que seamos muy buenos organizando campañas electorales, evidentemente tiene que ver con la coyuntura, con la situación en el Estado español. Una situación que es muy similar a esta, pero donde se había dado una especie de ventana de oportunidad que tenía que ver con el movimiento de la indignación. Podemos no sería Podemos sin el 15M. Podemos no sería Podemos sin las mareas que durante tanto tiempo se fueron construyendo, fueron teniendo subidas y bajadas en la participación, pero estaban ahí. Tienen que ver con ese momento en el que la gente entiende que ya no puede más y que tiene que organizarse. ¿Por qué pasa eso? No lo sé. Si esa fuera una de las primeras preguntas que me hicierais, seguramente no tendría una explicación clara a esto. Y en el 15M, que surge hace 3 años, uno de los eslóganes más maravillosos y más sabios que allí se dieron era: no hay pan para tantos chorizos, que traducido al portugués es un poco complicado porque chorizo aquí no significa lo mismo en términos figurados, pero chorizo allí quiere decir algo como corrupto, ¿no? Pero allí le decimos a los corruptos, le decimos chorizo, tiene que ver con la cosa de comer. No hay pan para tanto chorizo, y esa era exactamente la situación. Una situación en la que 1 de cada 4 personas ya son pobres, una situación que se ve en lo cotidiano por parte de... Yo soy profesora de alumnos, niños que tienen que ir a casa de sus abuelas y sus abuelos a comer porque ya no tienen un plato sobre la mesa, una situación con 6 millones de desempleados, que el del sitio del que yo vengo, que es Cádiz, se convierte en una realidad absolutamente masiva. Hay un 45% de desempleo en mi provincia, y que no voy a explicar mucho porque creo que tiene mucho que ver con la situación que tenéis aquí, pero a su vez combinada
con una desafección, con un odio, con un rechazo total a la política organizada, a la política de partido. De hecho, en la encuesta de opinión del CIS, que es de las más reconocidas en España, los políticos y los partidos eran la tercera preocupación. Esta doble realidad hace que fuera necesario desbloquear la situación mediante algo insólito. Y ahí fue donde nació Podemos. Y decíamos, no hay pan para tanto chorizo, y utilizamos la corrupción como una de las ideas de la campaña. Fijaos, la corrupción, algo que normalmente no está en los discursos de la izquierda y que nos permitió tanto enganchar con el estado de ánimo de la gente. Y decíamos, la corrupción no es solo que algunos políticos profesionales metan la mano donde no deben, roben de vez en cuando. No es solo que pueda existir en todas las organizaciones. La corrupción es una forma de gobierno. La corrupción, los políticos son corruptos porque están acostumbrados a legislar para quienes tienen del robo cotidiano su forma de vida. Los banqueros, los constructores, en parte la gran patronal. Y decíamos, corrupción también es los concursos públicos, las obras faraónicas, las concesiones a empresas y a empresas de construcción fundamentalmente. La corrupción también es que llevan años legislando para quienes no se presentan a las elecciones. La seguridad de que quienes gobiernan nuestras vidas no se presentan a las elecciones y dictan las políticas de los políticos, que son sus órganos serviles y necesarios. Corrupción son las reformas laborales que dicen que van a acabar con el desempleo y lo que hacen es abaratar el despido. Corrupción son las liberalizaciones de los sectores energéticos, de los sectores estratégicos, de nuestro patrimonio natural, de nuestro patrimonio energético a empresas con la excusa de que iban a bajar la factura de la luz y el agua, y hemos comprobado durante todos estos años que no ha hecho más que subir la factura de la luz y del agua. Utilizábamos mucho la imagen de la puerta giratoria. Esos políticos, ministros, presidentes del gobierno que acababan a su jubilación en los consejos de administración de las grandes empresas. Felipe González, que privatiza Gas Natural Fenosa y acaba en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa. José María Aznar, que legisla a favor, termina, completa la privatización de Endesa y acaba en el consejo de administración de Endesa. Eso nos facilitaba de alguna manera la crítica a la liberalización de los sectores energéticos con la corrupción política en sí. La venta al final de todo el patrimonio común, la rebaja, las exenciones fiscales, las amnistías fiscales, el fraude fiscal, era corrupción. Y decíamos, esto es exactamente la corrupción, y no es solo que algunos políticos roben de vez en cuando. Y vinculado a la idea de corrupción, la idea de ética política, la idea de la necesidad de activar nuevas fórmulas de control colectivo sobre quienes representan a la ciudadanía. Y decíamos, es necesario introducir mecanismos de revocación de los cargos públicos, es necesario introducir mecanismos de limitación de los mandatos, es necesario introducir mecanismos de limitación de los salarios, porque queremos que nuestros representantes públicos tengan una vida lo más parecida a sus representados. Y esto, que puede resultar anecdótico, es de las cosas que seguramente más efecto hayan producido en la campaña. Haber firmado un compromiso por parte de los diputados en el que estábamos sujetos a la posibilidad de una revocación en cualquier momento, a un salario que es 3 veces el sueldo mínimo español, que son 1.930 euros, a la limitación de 2 mandatos, etcétera, etcétera. Esto, que parece una cosa simbólica, insisto, tuvo un enorme peso en la campaña. Y decíamos corrupción frente a ética política, y decíamos también soberanía. Y una de las frases que más se utilizó en la campaña fue: no queremos ser una colonia de Alemania. Fijaos, podíamos haber hablado de la deudocracia, podíamos haber hablado del control de la banca alemana, del recorte de los servicios públicos como producto de la deuda pública que tenemos con los bancos alemanes, pero decíamos y lanzábamos esa idea tan potente de no queremos ser una colonia de Alemania, y era una idea que agregó a muchísima gente y que nos facilitó después explicar cuáles son los mecanismos por los cuales no tenemos una economía soberana, no tenemos la posibilidad de salir del rol que nos deja la situación internacional de tener solo el monocultivo del ladrillo, de la construcción y de la hostelería. Y decíamos también, queremos recuperar la posibilidad de decidir sobre todo lo que nos afecta. En unos momentos en los que además
se está haciendo una reforma de la ley del aborto, y esto lo quería explicar porque por eso traigo hoy esta camiseta. Se está fraguando una reforma de la ley del aborto en España que nos retrotrae a 30 años atrás, que hace que las mujeres seamos las que con más seguridad podemos decir cómo se pueden arrancar derechos que considerábamos consolidados, cómo se rompe ese positivismo de siempre vamos a mejor en la cuestión de género y vamos hacia atrás. Aprovecho una pausa publicitaria para decir que mañana hay una concentración en la Embajada Española en Lisboa a las 5 de la tarde contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley Gallardón. Recuperar la soberanía era controlar a la banca, después de que habíamos regalado a los bancos 250.000 millones de euros. Y explicábamos en los mítines, en las plazas, en los sitios, 250.000 millones de euros es esto, frente al presupuesto de educación, de sanidad y de educación del año 2013, de todas las comunidades autónomas, que son las que llevan el gasto sanitario y educativo. Y cuando pasa algo así, decíamos, no podemos aceptar la idea de que nos hayamos estado curando, educando y cuidando por encima de nuestras posibilidades, porque lo que ha pasado es que una minoría se ha enriquecido por encima de nuestras posibilidades. Y decíamos también propuestas razonables como replantearnos el pago de la deuda, cuando lo único que tiene hoy por hoy el apelativo de soberano es la deuda pública. Deberíamos poder cuestionárnosla porque viene del rescate bancario, porque viene de una fiscalidad injusta que permite un fraude fiscal y una evasión fiscal insoportable, indigna. Y una fiscalidad que además lo que hace es hacernos cargar a los trabajadores y a las trabajadoras con la mayor carga fiscal, que es el 85%, cuando no tenemos el 85% de la renta. La necesidad de cobrarle impuestos a los más ricos, a los que más tienen. La necesidad de garantizar la vivienda en un país que tiene 3,4 millones de viviendas vacías. Claro, esto engancha bien también porque hay un movimiento previo de estos desahucios, un movimiento previo de la plataforma de afectados por la hipoteca, que simpatiza rápidamente con la mayoría de la opinión pública en España. Y se convierte en algo normal y en algo aceptable que la gente se ponga entre una vivienda y la policía para evitar un desahucio. Algo que en otros tiempos nos podía parecer una práctica de desobediencia inasumible por la mayoría, se había convertido en algo legítimo. Y eso también tiene que ver con el peso y con la implantación que tiene Podemos. Y decíamos, queremos controlar también las energías para garantizar el suministro de luz y de agua y el suministro de calefacción en aquellos sitios donde hagan falta, y también para garantizar el futuro del planeta y para el cambio climático. Esas eran algunas de las ideas. Y al final decíamos, construir gobiernos valientes frente a la troika, pero con un pueblo detrás. Y tomando la ética, el bagaje, lo que habían cultivado los movimientos sociales, que son los que realmente estaban resolviendo los problemas de la gente frente a un desahucio, defendiendo la educación pública ante los ataques del gobierno, defendiendo la sanidad pública ante el robo que se quería producir en la sanidad pública madrileña, por ejemplo, para regalársela a los grandes empresarios. Así de sencillo. ¿Por qué ha funcionado? Pues seguramente por el lenguaje, por una nueva forma de hacer política, por construir espacios en los que no se exigía identidades, etiquetas identitarias claras, aunque en términos programáticos sí el programa estaba claro, sí las propuestas programáticas estaban muy claras desde el principio, en esa propuesta de lucha contra la austeridad, de lucha contra los recortes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que cambia la situación? La situación nos permite poder defender cosas hoy que son de sentido común, que pueden convertirse en el sentido común mayoritario en términos sociales y que pueden dar paso a lo político para plantear un contraataque. Decíamos también, no queremos ocupar un margen del tablero, no queremos situarnos a la izquierda de los que son de izquierda, a la izquierda de Izquierda Unida, que da un espacio que es el nuestro. No lo quisimos en ningún momento, decíamos, queremos reordenar el tablero, no queremos formar parte de un margen del tablero, queremos construir un proceso que de alguna manera lo cambie todo. Y ese es el trabajo que estamos llevando a cabo justo ahora mismo, construir procesos de empoderamiento popular y ciudadano para romper, para cambiar el tablero político de nuestro país. Lo dejo como introducción, muchas gracias por la atención y nada, a dispuesta estoy a la pregunta.